Muy buenos días, señores estudiantes. Bienvenidos a esta clase de hoy de Lengua y Literatura. Ayer tuvimos una clase interesante por vía Zoom. Mañana tendremos otra también muy interesante. Y queremos igual que ustedes siempre se preparen para la información que viene. Y el mensaje que está a continuación es muy oportuno, porque se nos habla acerca de preparar la mente. Note el mensaje: la mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original. De eso se trata, de que en el momento en que tú estás absorbiendo conocimiento, darte cuenta de que ese conocimiento no te va a permitir retroceder o quedarte con un conocimiento limitado. No es que el conocimiento que vas aprendiendo te va a servir para abrirte puertas en tu camino académico y en tu camino profesional, siempre teniendo en cuenta que mientras mayor educación, mayor posibilidades de triunfar tendrás. A menos educación, pues siempre te quedarás en la ignorancia y no podrás avanzar. Entonces yo necesito verlos ustedes siempre triunfando. La única herramienta que ustedes tienen hasta ahora para triunfar es la educación. Así que su educación sea para siempre. Sea constante, sea autónoma, sea independiente y que sea pero de la manera eficaz. Quítese de la mente cualquier concepto limitante en cuanto al contenido de información, porque ustedes lo que hacen es ver lo que les gusta, más no lo que les sirve. Y es importante mantener un equilibrio. Es cierto que tenemos que entretenernos, pero con información que tampoco nos vaya a cambiar o dañar el tipo de pensamiento que tenemos. Bien, ahora vamos a hablar, el tema de hoy es la reseña. ¿Qué tiene que ver esta información? Pues la reseña tiene la idea como algo de pequeño y uno se logra confundir con el resumen. Pero vamos a ver si hay alguna diferencia entre reseña y resumen o hay alguna relación. Bien. La definición. La reseña es un texto escrito que contiene una síntesis de las ideas centrales de un libro, un capítulo o un artículo científico y una valoración crítica del mismo, con el fin de que los lectores puedan formarse una idea general sobre su contenido y calidad. Síntesis. Estamos hablando de la diferencia del análisis. El análisis es un desmembrar del todo completamente en todas sus partes y cada una, y la síntesis es agrupar nuevamente. ¿Okay? En este caso tenemos que hacer una síntesis de todas las ideas centrales que tiene un libro. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que leer un libro. Entonces, para poderle darle el juicio, dice aquí valoración crítica. Ojo, valoración crítica. Si estamos haciendo una valoración crítica, no vamos a utilizar comentarios de otro lado, o copiados del internet, o bajados de alguna parte, porque es una valoración crítica, donde se va a poner en juego tu razonamiento lógico. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la función de la reseña? Es un medio de circulación y apropiación del conocimiento. La reseña constituye una herramienta indispensable para el estudio y el trabajo científico. Es un tipo de texto ampliamente utilizado en la universidad. Miren a lo que los estamos preparando. Yo en la vida me prepararé solamente para lo que llega de aquí a 3 meses. Yo me prepararé para el futuro, para saber qué viene más allá y poder afrontar en el momento en que llegue. Y ustedes tienen que tener la misma perspectiva. ¿Cuál es la diferencia entre la diferencia y relación con el resumen? Vamos a ver. Mientras un resumen se limita a exponer de manera condensada las ideas principales de un texto leído, la reseña debe incluir además la opinión personal de quien la escribe. Saber hacer resúmenes es una condición para escribir buenas reseñas. ¿Okay? Aparte de resumir, hay que dar nuestro aporte personal. ¿Cuáles son las condiciones? La elaboración de una reseña supone 3 condiciones. Primero, una buena comprensión de lectura. Por eso yo les mando a hacer comprensión de lectura. A que saquen el tema de una lectura, a que contesten preguntas, a que hagan un resumen, porque ustedes tienen que saber comprender exactamente lo que están leyendo. Capacidad de síntesis, capacidad de resumir y capacidad para análisis. ¿Okay? Analizar es saber dónde está el problema. Cuando usted va a ser el doctor y le hacen unos análisis, el doctor le pregunta dónde te duele y empieza a revisarle totalmente para saber qué es lo que tiene. Eso es un análisis. El valor formativo de esto es, primero,
Al momento en que usted aprende a hacer una correcta reseña, va a poder mejorar su comprensión lectora, desarrollar capacidad de síntesis, afinar la capacidad crítica y sirve para escribir otros tipos de texto. Ya una vez usted logrando hacer una reseña, usted puede hacer cualquier tipo de texto como el que hemos visto. Expositivo, argumentativo, todos esos tipos de texto. ¿Cuál es la estructura de la reseña? Esta es la forma como usted tiene que hacer la reseña. Recuerde bien todos los pasos. Estructura. Primero, información bibliográfica. Segundo, contexto. Tercero, síntesis del contenido. Cuarto, comentario o análisis crítico. Quinta, conclusión o cierre. Esos puntos toditos tienen que ir detallados en su reseña. Mire que no es igual que un resumen, pero sirve de base para hacer la reseña. Primero, repito, información bibliográfica, contexto, síntesis del contenido, comentario o análisis crítico y conclusión o cierre. Vamos por detalle. Primero, información bibliográfica. En este punto se deben consignar los datos bibliográficos de la obra reseñada, tal y como está en este recuadro. Nótese, tal y como está aquí. Apellidos e iniciales del nombre del autor. Si el autor es Damián Chenche, usted va a poner el apellido Chenche y la D punto de Damián. No va a poner a Chenche Damián, solo ponga Chenche D punto. Ese es el apellido y la inicial del nombre del autor. El año en que fue publicado. Revise cuándo se publicó su libro. Siempre en la parte principal, en la contraportada, usted va a poder ver el año de publicación. 1998, 2001, 2020, el año que esté fijado ahí. Título de la obra. ¿Cuál es el título? ¿Ok? Ese título también va ahí. Ciudad donde se publicó. Se publicó en Madrid, se publicó en Colombia, se publicó en Ecuador, en el lugar donde se publicó y nombre del editorial. Es LNS, es Juan Bosco, es Edusol, cualquier tipo de editorial que esté en el libro también se pone. Estos datos son importantísimos en la reseña. Apellido inicial del nombre del autor, año de publicación, título de la obra, ciudad donde se publicó y nombre del editorial. ¿Ok? Eso tiene que ir. ¿Ok? Siguiente, el contexto. Objetivos que se propone la obra. Contexto comunicativo. El género, tipo de texto, el público al que se dirige, otras características que el reseñador considere importantes para ubicar la obra. En el contexto es lo que la obra propone. Si el objetivo de la obra es dar un mensaje social, usted ya sabe qué tipo de género va a utilizar. Será un género literario. Dentro del género literario tenemos algunos subgéneros. ¿Se acuerdan? Revisemos entonces la clase de los subgéneros para poder identificar qué tipo de lectura es la que estamos nosotros considerando para esta reseña. Una vez que hagamos esto, tenemos que utilizar adecuación. ¿Qué era la adecuación? El considerar el público al que se dirige. ¿Ok? Y después lo que usted considere importante. Eso va en el contexto, ¿ya? Porque de pronto esto sucedió en Colombia, que tiene similitudes en la sociedad con el Ecuador. O de pronto eso pasó en España, que tiene diferenciación. Entonces usted tiene que ver el contexto, en qué forma se relaciona lo que usted nos va a reseñar, la aplicación para nosotros, para nuestra vida práctica. Tercero, síntesis del contenido, propósito de la obra, partes de la que se compone, tesis o planteamientos centrales. ¿Qué son tesis o planteamientos centrales? Están todas sus ideas. Todas las tesis o hipótesis son todas las ideas que a usted se le viene a la mente que podría considerar como que si eso fuera la idea central. ¿Ok? Estructura o plan argumental y conclusiones. En esa estructura o plan argumental, ahí va su razonamiento y su aporte personal. Y finalmente concluye. ¿Ok? Sigamos. Para poder hacer esta reseña literaria tenemos que tener estas cosas en claro. No leer resúmenes anteriores o copiados del link. Usted ve el libro en internet y ahí está el comentario y usted lo copia. No, no los lea. ¿Ya? Porque esos comentarios de otra persona, usted no tiene por qué dejarse influenciar por lo que ya haya escrito otra persona. Peor aún, copiarlo. ¿Ya? Leer cuando usted esté alerta y dispuesto, preparado para leer, no obligado a leer. ¿Ok? Leer con un mínimo de distracciones. Si usted va a ponerse a leer, tiene que estar concentrado en lo que va a leer. Razonar del título del libro.
qué significa, qué implica, ya cuál es el propósito y el objetivo. Lea el prólogo. Es muy importante leer el prólogo porque ahí usted ve qué es lo que el autor quiere compartir. Y usted se da una idea de lo que el autor quiere. Es diferente cuando usted copia un comentario de una persona que ha hecho del libro. Cuando usted lee y revisa el prólogo es porque el autor mismo está dando la noticia de cómo es el libro. Y a usted también le va a dar una ayuda viendo una idea general de lo que tiene el libro. ¿Qué más? Conocer el género, como ya les mencioné. Tener que leer el libro en su totalidad. No puede leer solamente la parte primera y la parte última. Que leo el inicio y luego el final y ya me doy una idea general. No puede hacer una reseña de esa manera. Porque si el libro tiene 5 o 6 capítulos, usted tiene que saber qué dijo en todos los capítulos. ¿Cuál es la idea general de todos los capítulos? Empezar a bosquejarse en la mente. A ver, esto voy a decir, esto me parece bien. Y empezar a escribirlo. Leer otra vez el libro para que pueda usted ultimar cualquier detalle. Luego de eso empezar a formular una hipótesis y escribirla. Usted empieza a redactar su hipótesis o la idea que usted se concibió en su mente sobre lo que está leyendo. ¿Ok? Hace una lista de todas sus ideas, va empezando a ver los comentarios del libro, va a empezar a usted a criticar lo que a usted le parece correcto y lo que no le parece, lo que usted está de acuerdo y con lo que no está de acuerdo. Y finalmente usted concluye. Lo que a usted le parece es esto y usted da su aporte. A mí no me parece esto por tal motivo y por tal razón. ¿Ok? Listo. Estas son las formas que usted tiene para crear una reseña. ¿Cuál que hacer su tarea? Su tarea, no les voy a mandar a leer un libro, porque de pronto no tenemos el hábito de hacerlo. Los que ya tienen el hábito, yo sé que hay alumnos que sí leen, hagan una reseña del libro que más les interesa. ¿Okay? Que más les gustó, hagan una reseña de ese libro. ¿Okay? Los que no les voy a obligar por ahora, pero sí les voy a motivar a que tengan un libro en su mano y lo lean, así sea flaquito, pequeño, pero que tenga un propósito, ¿ya? Que ustedes se autoeduquen. ¿Y qué van a hacer entonces con la tarea? Ahí está la tarea. Van a elegir una película de su agrado y van a hacer una reseña. Ojo. No van a elegir la película que siempre se han visto y como ya se la saben de la mente me hacen un resumen. No quiero resumen, quiero reseña. La reseña tiene su formato que debe ser respetado. Ese es el formato, si les indiqué paso por paso cuál es el formato de la reseña. Así que necesito estos datos en esa reseña. Y ustedes tienen que volver a ver la película, familiarizarse bien con el propósito de la película, cuál es el aporte que la película da y cuál es su crítica en cuanto al mensaje que esa película quiso transmitir a la sociedad. ¿Ok? Esa va a ser su tarea. ¿Listo? Entonces aquí tiene usted la reseña, revise lo que son las reseñas, revise cuáles son los pasos y las condiciones y me interesa este formato, que este formato tiene que estar grabado en ustedes para que lo puedan realizar. ¿Ok? Pues bien, eso ha sido todo por la clase de hoy día. Mañana nos estaremos viendo en clase Zoom, señores y señoritas estudiantes. Para mí un gusto volverles a ver. Que tengan muy buen día.